Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: Pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: Realiza lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Estamos haciendo camino en esta Semana Santa y el Evangelio de este día martes nos invita a contemplar la humanidad de Jesús. Una humanidad que experimenta la experiencia de estremecerse ante la actitud, ante la realidad que va viviendo. Es profundo el Evangelio de este día y sobre todo nos invita a contemplarlo desde la oración, tomarnos un tiempo, aquietarnos para tomarle pulso a cómo Jesús va enfrentando estos días, cómo va viviendo este camino hacia la cruz, cómo es las situaciones que él va experimentando y que se van gestando alrededor de él, cómo son sus palabras, sus actitudes. Son realidades que hay que tomarle el pulso, que hay que contemplarlas y que hay que orarlas. Comprender la pasión de Jesús implica detenernos. Hoy Jesús experimenta la traición de Judas y la negación de Pedro. Podríamos contemplar cómo está este corazón. Jesús experimenta la traición y la negación de sus amigos, de aquellos que son sus más cercanos, con los cuales caminó, a quien le dedicó el tiempo, donde compartió tantas cosas. Y sin embargo, comienza a vivir la experiencia de la soledad y sobre todo la experiencia de la traición y la negación. Un buen ejercicio de contemplación para este día es meditar la experiencia de la propia vida, aquellas experiencias de traición y negación que hayamos podido vivir.
El Evangelio nos comparte la experiencia de Jesús. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Judas salió, ya era de noche. Jesús ha hablado con claridad. ¿Quién lo va a traicionar? Y Judas está presente y sin embargo continúa en su decisión. Prosigue en la decisión que ha tomado. El texto es fuerte porque nos habla del momento de las tinieblas, nos habla del momento de la oscuridad, donde no hay luz, donde reinan simplemente las tinieblas en el corazón. La traición es eso, una acción que no nace de Dios y sumerge la vida en la más completa oscuridad. Cada vez que dañamos a alguien o soy capaz de vender a una persona para alcanzar mis objetivos, me sumerjo en la oscuridad de la noche, donde no habita Dios. Esa es la experiencia de Judas. Se deja seducir por el placer del bienestar y termina olvidándose no solo de su amigo, no solo de aquel que lo llamó, sino sobre todo de aquel que lo ama desde lo más profundo del corazón. Si contemplamos el texto, traición es sinónimo de oscuridad, o mejor dicho, es la experiencia de cómo la noche llega a la vida. Por otra parte, Pedro, siempre tan impulsivo, expresa: yo daré mi vida por ti. Él simplemente manifiesta lo que cree que es capaz de hacer, de seguir a Jesús a donde él vaya e incluso dar la vida. Pero Jesús es el cable a tierra de Pedro, lo devuelve a la realidad, le revela que él va a experimentar la experiencia de negarlo. Qué complejo y qué doloroso debe haber sido este momento. Pedro confrontado a su propia fragilidad. Pedro escuchando de Jesús esta experiencia que él mismo va a vivir. Negar a Jesús es mucho más que decir no lo conozco. Negar en la vida es olvidarse de las personas. Cuando no somos fieles a sus enseñanzas, nos olvidamos de Jesús. Nos cuesta mucho ser fieles en la vida. Nos cuesta mucho una vida radical como la de Cristo. La negación de Pedro es la experiencia propia que podemos experimentar más de alguna vez en la vida. Una vida que confía en sí misma, en sus propias capacidades, que no es capaz de abandonarse realmente. Una vida que no es capaz de dejarse sostener por quien es el fundamento de la vida. Eso es negar. Cada vez que confiamos en nosotros, las dificultades se nos vienen encima y nos revelan nuestra fragilidad y nos hace olvidarnos del amor de Jesús. En este martes santo contemplemos estos dos momentos que más de alguna vez lo hemos experimentado en la vida y por lo tanto podemos tratar de comprender o asomarnos al corazón de Jesús. Una vida de intimidad con Jesús no solo es un momento aislado, sino la mejor escuela para dar fe y testimonio. Hoy la traición y la negación coinciden en un mismo espacio, donde se anticipa el término de la vida de Jesús. Que este martes santo podamos contemplar estos momentos, podamos pedirle al Señor que nos permita hacer caminos de fidelidad, pero por sobre todo que seamos buenos discípulos, que seamos testimonios de fe incluso en la adversidad, que no lo neguemos y que seamos siempre dóciles a su gracia. Bendecido martes santo.
El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.